Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en... Las notas de la marimba dan la bienvenida de nuevo a los visitantes a la casa donde nació y vivió la célebre... Que había hecho vaticinios sobre los peligros biológicos que tendría que enfrentar la humanidad. Saberes Internacionales. Encuentro con académicos y analistas sobre temas actuales de la política y la cultura mundial. En Unimagdalena Radio. Dirección y presentación, Dr. Mario Ramírez Orozco. Apreciados oyentes, un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Hoy tenemos como invitado al profesor Jahangir Mazari, de Irán. Un cordial saludo, estimado profesor Mazari. Para mí es una experiencia nueva hablar con radio, porque en Facebook también, cuando tú hablas, tú sabes quién, la que te pregunta algo, me preguntan desarrollar muchas cosas, pero cuando tú no puedes ver la expresión de la persona, no te ayuda mucho, no sabes si está interesado o es bien, pero no. Es una experiencia nueva, vamos a ver. Bienvenido. Sí, qué paciencia tiene con este trabajo, qué pasión, lo aprecio mucho, me parece admirable. Muchas gracias, señor Mario, por esta invitación. Quiero contarles que el profesor Jahangir Mazari nació en 1932 en Teherán, en Irán. Es decir, que nuestro invitado hoy tiene 90 años. Después de la formación en su país, realizó estudios de literatura comparada y sociología en la Universidad de La Sorbona, en Francia. Fue profesor en la Escuela Nacional Superior de Teherán y en la Universidad Nacional de Irán. En 1968 fundó el Departamento de Sociología en la Universidad de Teherán, el que dirigió hasta la llegada de la Revolución Islámica en 1979. En 1980 el profesor Mazari se exilió en Francia, ha sido profesor visitante en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, así como conferenciante en las universidades de San Luis, de Boston, de Estados Unidos, de Laval en Canadá, de los Andes y Antioquia en Colombia. Ha publicado varios trabajos de sociología y dinámica social y los libros de poesía filosófica en edición bilingüe francés-español, La parada de lo imperceptible y Sin humo ni ceniza. Entre la producción de difusión cultural del profesor Mazari sobresale también un libro sobre René Descartes, otro en el que investigó el origen de las huellas de las antiguas civilizaciones persas en América Latina, en un estudio recogido en La América de los persas aqueménidas, y en Francia publicó El rol del hombre en la epopeya persa de la creación en 1985 y Es la culpa del sol, iniciación al lirismo filosófico en 1987. Ari es mi saludo. Ari es en quechua también, quiere decir saludo. Ari es sí positivo. Yo utilizo para saludar. Ari, señor Mario. Es fácil decir después de la formación, pero esta formación fue tan reveladora que quiero proponer a los oyentes jóvenes que tener una gran ambición abre puertas impensables. Pirmard, el viejo de hoy, a los 17 años, por mañana dictaba 3 clases en el colegio. La tarde estaba en universidad y antes de la noche estudiando en el Instituto Francés. Me recuerdo todavía el nombre de su director, señor Cambord, magistre de Escuela Normal Superior, para explicar alto nivel de este instituto. Pues cuando obtuvo mi último diploma como buenas notas, propuse
que el instituto escribieron al Ministerio de Educación que sería interesante que ellos ofrecieron un año libre a sus estudiantes como año sabático. Obtuvo este favor y fui en bus a París, un París congelado en invierno. ¿Dónde ir y cómo hacer con mis casi $30 mensuales? Recordemos que era después de la Segunda Guerra Mundial. Encontré un aviso de jeunesse y reconstrucción, quiere decir jóvenes y reconstrucción. Recibir estudiantes europeos que venían a París a trabajar bajo la enseñanza de Saint-Exupéry. Si quieren unir los hombres, invítanos a construir algo juntos. Pasé unas pruebas, stage, y finalmente fui responsable de grupos de 20 hasta 30 estudiantes en trabajar de reconstrucción en diferentes partes del país. Además, durante las vacaciones participaba en trabajo de vendimia, vendange, en octubre, y fui a Inglaterra a participar en muy duro trabajo de picking potatoes, recoger de papas. Todo esto para sobrevivir 5 años como estudiante en Francia. Estimado profesor Mazarí, a nombre de nuestros oyentes, agradezco que nos permita compartir sus experiencias como docente, científico social y poeta filósofo. Para empezar, quisiera saber qué significa Irán en el mundo. Irán pasó muchas etapas diferentes. El Irán de hoy no es el Irán de tiempo de Sasánides. Rey Sasánid quiso encarcelar grupos de árabes que atacaban, querían pasar por fronteras. Shapur encarceló a Valerian, emperador romano, y quiso grabar sobre una efigie su prisionero inclinado bajo el casco de su caballo. Esta efigie se encuentra todavía bajo el tumbo de Dariush el Grande. Yo, el primer, tiene imagen de mis hijas contemplándola. Hay más de 50 años. Pero cuando en una guerra con musulmanes fanáticos, general de fuerzas asesinado, solo a la llegada de Reza Shah fue que se estabilizó el país. Y otra vez Irán se abre al mundo. Y sobre todo cuando el primer ministro Mossadegh logra nacionalizar el petróleo, que fue monopolio de Inglaterra. Cuando se nacionalizó, la situación cambió totalmente. Irán fue aliado de todos los países petroleros como Venezuela y países occidentales. Había mucha inversión extranjera. La antigua Persia, con su grandeza, ya no existe bajo el régimen de los fanáticos musulmanes. Cuando ofrecí el resumen de mi libro América de los persas aqueménidas a una señora que había trabajando 18 años en Estados Unidos, ella
lo envió amablemente a diferentes personas y otra señora preguntó, ¿por qué un descubrimiento tan importante no entra en los libros de colegios? Es que ella responde, es que no quieren que salga nada positivo de Irán de hoy, donde los fanáticos solo resaltan la religión y quieren que nuestra historia sea olvidada. Hasta 1935, Irán se llamaba Persia. En el siglo XVIII, la lengua farsi o parsi se usaba en las reuniones internacionales. Yendo un poco su historia, profesor Mazari, ¿qué representó en lo social y político el gobierno del Shah Reza Pahlavi en Irán? El rey Reza Pahlavi, Reza Shah, padre de Shah Mohammad Reza Pahlavi, era un hombre grande, muy fuerte, con una voluntad de acero. En la Segunda Guerra Mundial declaró que su país era neutral, pero de todas maneras invadieron el país para llegar a Rusia a ayudar a Stalin contra tropas alemanas. Por esa razón, Stalin ganó la guerra. Cuando los aliados ganaron la guerra, se reunieron en Irán Stalin, Churchill y Roosevelt y llamaron Irán el puente del triunfo. El Reza Shah Pahlavi fue un hombre sin estudios, pero era un hombre muy inteligente con muchas visiones. Envió a su hijo a estudiar a Suiza, prohibió el uso de chador, velos, y liberó Irán del peso religioso en el que estaba sumergido. Él estabilizó el país y redució la influencia de las tribus. Volvió el poder político a centralizarse. Socialmente abrió Irán al mundo. El hijo Mohammad Reza Pahlavi nunca quiso ser rey. Los aliados fueron los que lo nombraron rey para reemplazar el padre, porque el padre tenía cercanía con Alemania, que construyó los carriles de trenes en Irán. Así que apoyaron al hijo. Los religiosos que perdieron el poder en época de su padre encontraron nuevamente el camino para fortalecerse con Mohammad Reza Pahlavi. El país ganó culturalmente, pero perdió políticamente. El partido Tudeh, pero comunista, se fortaleció. Hubo oficiales en contra del régimen. Un día, cuando el rey entraba en su palacio de mármol, uno de sus guardaespaldas intentó asesinarlo. La bala pasó por su labio superior y él se tiró en un cuarto. Esa misma historia se repitió varias veces. Los fanáticos hermanos musulmanes lograron incluso matar dos de sus primer ministros. Yo conocí bien a Mohammad Reza Pahlavi, trabajó cerca de él con sociólogo para una investigación muy importante
con más de 60 investigadores. Era un hombre muy amable, quería realmente que el pueblo lo quisiera. Inició una serie de reformas para luchar contra el analfabetismo. Se hizo la Revolución Blanca para devolver al pueblo las propiedades que estaban a nombre de su padre. Permitió el voto de las mujeres, entre muchas cosas más, pero los religiosos no veían estas aperturas con buenos ojos. Como el Shah hablaba francés y era un hombre culto, Irán se abrió fácilmente al mundo culturalmente. Ganó mucho gracias a él. El ministro de Cultura de Gaulle se interesó mucho a la historia antigua persa de Aqueménides y Salsánides. Se hicieron muchas investigaciones. El profesor Roman Girschman escribió 2 libros muy importantes, uno sobre los Aqueménidas y otro sobre los Salsánidas, editado por el gran André Malraux. El señor Lecoq escribió un libro magnífico también sobre las inscripciones de persas aqueménidas. Ahí explica cómo, después de 1 siglo y medio, países como Francia, Inglaterra y Alemania lograron descifrar por fin la escritura cuneiforme. El rey Pahlaví se casó también en su 3er matrimonio con una mujer culta, Farah Pahlaví, que había estudiado en Bellas Artes en París. Desafortunadamente, el rey no tuvo la fortaleza para enfrentar los cambios que la sociedad requería, porque recordemos que por su enfermedad se ausentaba bastante y el país se debilitó poco a poco políticamente. Sabemos que estando en París usted formó una familia con una samaria, la antropóloga María Luisa Pérez, y después se establecieron en Teherán durante varios años. Cuéntenos un poco de esa experiencia familiar, profesor Masarí. Mi querida esposa María Luisa estudiaba en Nueva York en Sarah Lawrence. Ya tenía su licencia en filosofía y lo recomendaron seguir estudiando en París. Coincidimos ambos en el curso de sociología en la Sorbona. Cuando fuimos a vivir a Teherán, María aprendió el Farsi. Normalmente necesita decir Parsi, pero eso, como en árabe no tienen P, dejan F. Aprendió Farsi tan rápidamente, de manera que decían, ella es una iraní que fue a vivir a Europa y tiene acentos. Ella es muy buena para los idiomas. Ella tiene su diploma etnolingüística de Universidad de los Andes. En todo caso, se integró muy fácilmente a la cultura persa. Su mamá, la samaria María Luisa Dávila de Pérez, también llegó 4 veces a Teherán a visitarnos y cada vez se quedó con nosotros 2 años o 3. Disfrutó mucho de los jardines y flores de Irán.
Mi querida esposa tuvo oportunidades a aprender la guitarra y latín durante el tiempo que su marido estaba en universidad. En lo académico, recordemos que en 1968 usted, profesor Masarí, fundó la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Irán. Cuéntenos de este aporte a la educación de su país. Cuando regresé a Irán, enseñé sociología en la Escuela Normal Superior. La sociología existía ya en la Universidad de Teherán, que es más antigua que la Universidad Nacional. Yo sabía que era una necesidad para la Universidad Nacional también en esos tiempos, porque la sociología era una ciencia nueva. Así que fui a proponer abrir ese departamento. Fue un departamento muy exitoso. Todos querían estudiar sociología. Increíble. Mis alumnos salieron de ahí a realizar sus posgrados más que todo en Estados Unidos o en Francia. Luego unos volvieron con sus doctorados o PhD a enseñar en Irán, lo que ha destacado la sociología en Irán hasta nuestros días. Profesor Masarí, ¿en qué se diferencia este programa de los otros de sociología que ya había en Irán? Todos deberían pasar un año con profesor importante de cada, por ejemplo, geografía, historia, filosofía y sociología también. Cada profesor enseñaba a todos los estudiantes todo, que saben qué es sociología. Y después todos querían sociología. Y como venían con un número que tenían, con unos que mejores venían en sociología. Al final dijo, no más de 80 al día, 70 a la noche. Eso porque estaba con una colega a veces hasta 9 de la noche sin que me pagan más. Eso porque mi esposa poco a poco se cansó y se fue. ¿Qué pasó en Irán y en particular con ustedes con la llegada de la Revolución Islámica en 1979? Antes de la Revolución hablaba con mis estudiantes del peligro del fanatismo religioso. Cuando los fanáticos llegaron, escribí más y más páginas contra las consecuencias del tal fanatismo religioso. Hice conferencias para miles de estudiantes y jóvenes que llegaron a la universidad a escuchar a Bani Sadr, la persona que acogió en su villa en París a Ayatollah Khomeini. Llegó con él en avión a Teherán. Cuando empezaron las elecciones para presidente, él tuvo todas las puertas abiertas. Bani Sadr llegó a la universidad a dictar una conferencia. Yo no pude evitar contradecirla. Expliqué por alta voz a los estudiantes que el ministro de Relaciones Exteriores designado por Khomeini fue parte del Frente Nacional. Él escribía
en periódicos que supuestamente quería una república democrática, pero cuando fue a visitar a Khomeini a París, Khomeini dijo claramente que no quiere una democracia, quería una república islámica. Cuando el ministro volvió a Irán, ya hablaba de república democrática islámica. Pero al venir Khomeini dijo que no quería una república democrática islámica, solo quería una república islámica. Ahí ese payaso dijo que lo islámica también era democrática. Imagínate. Yo le decía público, este ministro hoy no puede sostener lo que decía antes, lo que decía ayer. Y ustedes, estudiantes, no pudieron gritar mañana lo que gritaban ayer. Un régimen que tiene una guía suprema, además de presidente, es peor que el régimen de Shah, porque el presidente no puede proponer nada que la fanática no tolera. Y yo volví a París, donde estaba mi familia, muy decepcionada. ¿Qué significó para usted, profesor Masarí, ser exiliado político? Por orgullo, yo nunca quise que me llaman exiliado, porque finalmente fui por mi propia voluntad, pero por esa razón perdí muchas ventajas que tenían los exiliados en ese momento. Y por otro lado, en Irán también me quitaron la pensión. Fue una situación bastante difícil. Me convertí en miembro de una asociación importante creado por un premio Nobel de Biología llamado MURS, M-U-R-S, Movimiento Universal de la Responsabilidad Científica. Seguimos nuestro diálogo con el profesor Masarí y quisiéramos que nos dé una visión general sobre la tradición de la poesía en su país. En Irán hay una cultura de la poesía. Las palabras son líricas. El lenguaje le recuerda todo el tiempo a sus poetas como Hafez, Rumi y recientemente en la poesía moderna Nimayushij, donde el rima ya no es necesario, o Feridun Moshiri y muchas otras. Goethe se enamoró del lirismo de Hafez. Goethe, magnífico poeta alemán. Las poesías se repiten continuamente. Cada día, en ocasiones especiales, con Hafez, por ejemplo, lo consultan para adivinar el futuro. Y los presagios. A veces 2 o 3 personas se unen para jugar con versos. Uno lee el verso y otro debe responder con otro verso con la última letra inmediatamente. Baudo abras in Jahan. Baudo abras in Jahan. Afsus, bade pishar, harche bada bad. El siguiente verso empieza con la D.
Para ambientarnos con la cultura iraní, vamos a compartir algunos poemas escritos por nuestro invitado y leído por él mismo en su lengua original, el Parsi o Farsi. اردیبهشت de فریدون مشیری. و از مشیری، فریدون مشیری، شاعر این دوران. اردیبهشت چون برسد ای گل قشنگ، بر بام خانه چلچله می آید و به دل شوریده عشق داغ. اردیبهشت چون برسد ای گل قشنگ، آن یاس شیروانی ما غنچه می دهد، وان دل به زیر کنگره زیرپوش تو از شوق می جهد. Ordibehesht. Cuando llega Ordibehesht, oh encantadora flor, al jardín saturado de primorosas yemas, la golondrina en el techo de la casa se hospeda y arde en el corazón este ferviente amor. Cuando llega Ordibehesht, oh encantadora flor, en el pórtico de la casa abren las lilas sus racimos y bajo el encaje de tu corpiño retosa un pequeño corazón. Cuando ya no estemos de Omar Khayyam. و باز یک ربایی از خیام بزرگ خودمان، خردمند بزرگ خودمان. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نه نام ز ما و نه نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زان پس چو نباشیم همان خواهد بود. Cuando ya no estemos, o cuánto tiempo no estaremos si el mundo estará, de nosotros ni rastro ni recuerdo subsistirá. Antes no estábamos y no faltaba nada, luego cuando ya no estemos, nada faltará. Oro te crees de Omar Khayyam. و از خیام یک بیت کوچک.
تو زر نه ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. ¿Oro te crees? ¿Presumes de ser oro distraído indocto para que confiado al suelo te desentierren luego? Poemas leídos en español por Ana Massari. Los fragmentos musicales de este programa son del compositor iraní Abul Hassan Saba y los poemas hacen parte del disco compacto Sin humo ni ceniza, iniciación del lirismo filosófico, editado en el año 2015 por la editorial Taller de Edición Roca S.A. Ahora, profesor Massari, quisiera que nos hablara sobre una de sus investigaciones más sobresalientes, en la que afirma que hay pruebas de que los persas llegaron a América Latina siglos antes que los españoles. ¿En qué fundamenta esos hallazgos? Llegando a Colombia hace más que 30 años, encontramos continuamente tantas palabras, objetos e imágenes en español que me recuerdan la civilización persa. De manera que me puso a investigar. En una reunión con el antropólogo Dolmatov, que escribió largamente sobre los kogis indígenas kogis, mi esposa le dijo que su marido, yo hablaba todo el tiempo de elementos que le recordaban su país. Él respondió, él tiene razón. Estas huellas me intrigaban. ¿Cómo era posible? Miren, cuando Changiz de Mongolia destruyó toda la ciudad de Neishabur, una ciudad tan lindo, famoso. Muchos también salieron del país a diferentes partes. Cuando el Islam invadió Irán en el siglo XIV, los zoroastrianos huyeron y llegaron a India, donde encontramos hoy día la gran comunidad de los Parsi. Se llaman Parsi. 3 veces hubo grandes éxodos. ¿Cómo fue cuando Alejandro Magno invadió el imperio persa? ¿Qué hicieron los persas? ¿No salieron? Me preguntaba. Y sí, encontré huellas de los persas que salieron del este hacia Pekín. Ahí hay rastros de vestimientos de princesas persas en museos. Al norte, grandes caravanas salieron hacia Siberia. Restos de objetos persas que encontraron en uno de esos caravanes que no logró llegar a su destino por las violentas tempestades. Entre otras cosas, famoso tapete Pazyryk, que se encuentra hoy día en Museo Hermitage, la data con carbono 14 que pusieron
sobre eso determina exactamente el tiempo que gente salieron. Por pruebas realizadas con el carbono 14 encontraron las fechas aproximadas de esas travesías, las mismas fechas de la derrota del ejército persa de Dariush III, 330 a.C. Fue parte del imperio persa. Bajó para llegar a Nilo, a eso, río Nilo, y hizo como dice que había ese canal que hizo Darío para entrar en Mediterráneo, cerró ese canal. Es importante, nadie sabe. Estoy curioso, esos historiadores imbéciles, ¿cómo no pensaron que había guerra entre Darío y griegos? Que entre su hijo con griegos, que entró al final en Atenas, su hijo. Pero esta vez no había guerra de naves. ¿Cómo no había guerra de naves? Es que... O sea, tu teoría es que yo quiero las guerras, usted, el paso del canal, eso quiere decir que hubo movimiento, migración de los persas hacia América. En ese momento, miles de naves persas estaban esperando allá en Mar Rojo para entrar en Mediterráneo, pero esperaban señal. Heródoto dice más de 280,000 combatientes estaban sobre esas naves. Pero entonces quiere decir... Más de un año de provisión. Quiere decir que ya había un canal para que los persas entraran al Mediterráneo. Este canal que se llama hoy Canal de Suez. Hoy se llama Canal de Suez, ya existía. Que dicen que Ferdinand de Lesseps abrió ese canal falso. Fue antes. Es que solamente reabrí. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno llenó y quedó hasta tiempo de Ferdinand de Lesseps. Eso porque estos naves persas con más de un año de provisión no podrían entrar, regresaron. Unos persas que tenían posibilidades, llegaron a estas naves, pasaron norte de océano, entraron en océano Pacífico y de allá llegaron directamente a El Salvador. Yo tengo playas de imagen de playa de El Salvador tan suave y unos navegantes sabían esto, pero no entraban. Pero esas naves llegaron allá y bajaron allá. Y para no perderse, llamaron todas colinas allá con nombres persas. Cuando tú llegas allá, te dicen tapé eso. ¿Por qué? Porque no conocían esto, querían no perderse. Eso, todas colinas tienen nombre. Pero poco a poco, cuando saben un poquito su camino, no hay tantos nombres de colinas. Allá tú tienes Guatemala, que tiene un volcán. Naves que venían en el Pacífico, ese volcán estaba vivo hasta poco tiempo. Este volcán se llama Taojomulco. ¡Taojomulco! Quiere decir corona del país. Es nombre persas, corona del país. Cuando tú llegas a Venezuela, tiene un departamento cerca del norte de Colombia que se llama ¿Táchira? ¿Sí? Táchira. Tú es bien en geografía. Se llama, porque en radio yo entendí, en televisión también estaban hablando de ese departamento que fue importante también. Táchira. Táchira es el nombre de palacio de hijo de Darío, de 100 colones, es famoso, Táchira.
Bien, después van, en resumen, hay explicaciones. El libro tiene 600 páginas en francés, escrito en francés. El libro está en francés. Que es bien editado, mejor que, pero no está... No, pero se puede conseguir en las bibliotecas por internet, ¿no? Sí. Para personas que se interesen, yo hice 3 resúmenes, castellano, inglés e en persa. Mejor de todo es inglés y persa. Bueno. Dicen. Todas las razones diferentes, mucho, huellas están allá. Por ejemplo, ese ejemplo quiere que ustedes escriben. Por ejemplo, Oviedo, compañero de Cristóbal Colón, cuando llegó, visto en hamaca, le interesó mucho, explicó en detalle cómo hacen, por qué hacen, cómo utilizan y todo para europeos. 350 años después, Malt Brun, el geógrafo internacional, universal, él encuentra otra vez en Bolivia hamaca. Otra vez él escribe en detalle cómo hacen, para qué usan, mucho detalle para europeos. Pidieron a él, buscaron, dijeron, ¿de dónde viene hamaca? Dijeron, del Perú, Imperio Perú. Falso. Cuando tú lees Heródoto, que ejércitos especiales persas, que tenían 10.000 ejércitos muy bien vestidos, ejércitos persas, cuando querían ir para guerra, a veces pasan más de un año, porque no había avión. Para sus mujeres van con sus mascotas también, pero para sus concubinas utilizan hamaca. Es lo mismo nombre, hamaca. Él dice hamaca. Increíble. Origen de hamaca por todas partes. Otra cosa, ruana. Ruana, ustedes saben qué es ruana. Sí, claro. Ruana. En el norte de Irán llueve mucho y personas que van a trabajar bajo la reina para risieras y cosas, solamente tienen una cosa de lano, un overtiro, y se ponen sobre cosas. Igual. No necesitan. Ponen aquí y eso se llama ané, ru es sobre, ané poner sobre. Eso ruana de eso. Increíble. No, qué interesante. Hay muchos. O sea, realmente necesitamos conocer mucho más la cultura persa y todos sus aportes en lo que significa esas influencias de migraciones que nunca han sido estudiadas a fondo y que el profesor Massari nos llama la atención de la necesidad de volver a estudiar eso. Interesante es leer el libro de Miguel Triana, Civilización Chibcha. Él fue un geólogo. Estaba seguro, probablemente fue masón también, porque su libro no se ve. Fue editado con Banco Popular, pero no se ve, no se encuentra. O sea, hay que rescatar ese libro. Sí. ¿Tú tienes ese libro? No. No. Yo tengo. No, pero para los oyentes, bueno, por ejemplo, buscar en la biblioteca del Banco de la República si está ese libro. Eso, él estaba seguro que de una civilización llegaron en Colombia. Estaba seguro. Buscando, encontró muchas cosas. Lo encontró en Boyacá, un Shusha. Él no sabía que Shusha fue capital de Persia. Él pensaba que es un príncipe. Y alrededor de esas cosas fue seguramente un príncipe. Si solamente él sabía un poquito de imperio persa, él podría hacer este descubrimiento.
pero afortunadamente no llegó. Pero él también habla de su Sogamoso. Ese Sogamoso fue el templo más importante de zoroastrianos. Fue de madera, una madera especial que cuando quemaron había más de un año su humo que salió. En Chía, Villa de Leyva, en Tunja había también templos de zoroastrianos. Él te dice que esos templos destruyeron, todos esos tres destruyeron. Todavía quedaba Sogamoso. Yo camino todo Boyacá para llegar a Sogamoso y yo he visto que le quemaron y pusieron una maquete porque fue muy famoso para turistas que vinieron allá. Andes. ¿Y de qué habló ahí? Cuando regresé, donde anda Martí, dijo Martí, yo hablo con palabras que están en quechua, de iraní y persa, pero va a buscar en quechua como dicen sí. ¿Cómo? Regresa, dicen Ari. Ari es palabra famosa persa, arianos. Y, como dicen, personas que llegan primero dicen Ari. Hay indígenas, tenemos cosas de indígenas que estaban allá. Dijimos, ¿qué pasó? Sí, llegaron ellos, unos llegaron y que se decían Ari. Nos pensamos que ellos se llaman Ari, saludo. Y se fueron y dejaron para nosotros estas cosas indígenas. Ari. Para mí, cuando yo escribo, yo pongo Ari. Ari es mi saludo. Estimados oyentes, estamos llegando a la parte final y queremos que el profesor Mazarí nos cuente el significado de su vida entre varios idiomas, en varios países, de 3 continentes, con esas historias de guerra y esperanza. Rudaki, nuestra amable poeta arpista, decía hace 1000 años, Baudo abras in jahan, afsus, baude bishar, harche baudabad. Lo que significa, este mundo está hecho solo de viento y nubes. Ari, sí, acerca el vino. Lo que pasa, lo que tenga a pasar. Y yo digo, el mundo está hecho de vientos y nubes. Sí, Ari, amable Kudaki. Hagamos el mejor esfuerzo posible y pues que pasa lo que tenga que pasar. Lo que será, será. Él escribe también, Baudo abras in Jahan. Jahan es mi nombre. Baudo abras in Jahan. So not continue. Hafiz es importante. No saben cómo. Hafiz, el más grande poeta lírico de todos los tiempos, escribe 72 pueblos con diferentes creencias que están en guerra entre ellos, como no logran entender la verdad, inventan todos y cada uno sus mitos. Muchas gracias, señor Ramírez. Oyentes, por su amable compañía. Como estamos en radio, nuestro poeta Farruj Farrokhzad dijo, recuerden el vuelo porque el pájaro es mortal. Y también dijo, finalmente solo nos quedaría el sonido, la voz. Muchas gracias a nuestro invitado y a nuestros queridos oyentes por su sintonía. Agradecemos el apoyo especial de Ana Mazarí.
Y recuerden que los esperamos cada día lunes a las 9 horas de Colombia en Saberes Internacionales a través de las ondas de Unimagdalena Radio. Muy buen día. Saberes Internacionales. Encuentro con académicos y analistas sobre temas actuales de la política y la cultura mundial. En Unimagdalena Radio. Dirección y presentación, Dr. Mario Ramírez Orozco.